Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, mis queridísimas almas en expansión. Hoy con nuestro invitado no vamos a hablar solo de crecimiento personal, vamos a hablar de lo que pasa cuando una persona se cansa de vivir en automático y empieza a hacerse preguntas incómodas. Y es verdad que hay momentos en la vida donde ya no puedes seguir distrayéndote, no puedes seguir corriendo para todos lados, no puedes seguir siendo ese personaje que tú te creaste para sobrevivir. Y es ahí justamente donde empieza el verdadero camino. Hoy me acompaña un hombre que comparte reflexión, conciencia, transformación, pero que también ha tenido que enfrentarse a sus propias sombras, sus propias contradicciones y sus propias batallas internas, porque crecer no siempre se siente bonito. A veces crecer significa romperte, soltar identidades, personas y mirarte al espejo sin máscara, ¿no? Por primera vez, Juan. Así que vamos a ir más allá de la frase y hoy vamos a conocer al ser que habita a Juan. Así que, Juan, bienvenido a tu casa. Muchísimas gracias, Cris, por invitarme a tu casa, a este maravilloso espacio y para que compartamos y co-creemos juntos. Un verdadero Ahí. placer, de todo corazón. Igualmente, corazón. Bueno, antes de empezar, quiero decir que si te gustan las conversaciones reales, profundas, humanas, que te suscribas al canal, que actives la campanita, porque aquí no venimos a aparentar despertar, venimos a hablar de lo que realmente nos transforma. Así que si en algún momento esta entrevista te toca el alma, compártela, porque nunca sabes quién necesita escuchar esto hoy. Y ahora sí, Juan, vamos a empezar fuerte. Y te quiero hacer una pregunta, y es, ¿cuál ha sido tu momento más oscuro en tu vida? Ese instante donde tú sentiste que ya no sabías ni quién era. Pues la verdad, Cris, es que han sido varios de esos momentos, como tú bien Okay. decías, el despertar o el intentar despertar no es tan bonito como parece. Te confrontas con tus sombras, con tus demonios, con tus egos, con todo eso. El momento más duro, pues casi me cuesta la vida. Fue en la adolescencia, Okay. donde yo tuve una confrontación tremenda entre mi mundo interno y el mundo que estaba en el exterior. Entonces era como si griparan los engranajes y bueno, de hecho ahí tuve una FM, una experiencia cercana a la muerte Okay. y de repente en algunos momentos me he preguntado cómo es que sigo vivo Qué después de lo fuerte. que hice, ¿no? Pero bueno, yo siempre digo que el gran jefe pues me dio un cosqui y me mandó a laborar de nuevo porque tenía cosas por hacer en esta experiencia humana. Esa fue la experiencia más dura, ¿no? Y la Más primera, dura. quizás. Qué fuerte, ¿no? Una FM, una experiencia cercana a la muerte. Ahí hay un clic muy grande. O sea, eso, yo digo que son un ostión de los grandes. Y mira qué bien lo has dicho, ¿no? Si yo no me he ido, es porque tengo un para qué mayor. Mm, Porque no es porque me ha pasado esta vez. Ahí te cambia la interpretación, ¿no? Totalmente. sí. ¿Y qué pasó ahí realmente, Juan? ¿Qué descubres a Ahí, través de ese CM? eh, bueno, lo que descubrí en SFM es algo que aún hoy en día, después de tantos años, me resulta muy difícil de explicar porque eh, por esos lugares se hablan unos idiomas que no se expresan con palabras. Pero fue como una barbaridad de información, de mensajes, de no sé cuánto tiempo estuve, porque eso me ocurrió en medio de la calle, no fui atendido por nadie, fue una sobredosis de medicamentos que me estaban prescribiendo el psiquiatra, porque bueno, en ese momento mis padres no sabían qué hacer conmigo, las criaturas hicieron lo mejor que podían hacer. ¿A dónde te llevan? Pues Claro. al psicólogo, el psicólogo te deriva al psiquiatra, te mandan 4 tipos de pastillas diferentes, ansiolíticos, antidepresivos, hipnóticos para dormir. Y bueno, pues me tomé 2 juegos completos de las pastillas que tenía y no me hicieron ningún lavado de estómago ni nada. Entonces es como, para mí era muy fuerte. Eso lo pensé muchísimo tiempo después. En el momento ni caí en la conciencia de eso. Fíjate. Y bueno, ahí volví con muchísima información Ok. eh, y nunca más volví a tomar ningún tipo de medicamento de este tipo, ni por supuesto ir al psiquiatra ni nada, ¿no? Ahí fue como un clon brutal de un antes y un después.
Y bueno, seguí desarrollándome mucho a nivel espiritual. Desde muy pequeñito, pues yo tenía percepciones extrasensoriales, Ok. como se suele decir, veía cosas, pero claro, no tenía nadie en mi entorno que me explicara, que me acompañara. De repente la vida, a partir de ese momento, sorprendentemente sí que empezó a cruzarme con personas que me ayudaron mucho. Me sirvieron de guía y de bastón para orientarme y bueno, porque en aquella época ni existía internet, porque hoy día podemos consultarlo todo y tenemos información de todo, a veces mejor, a veces peor la información, pero bueno, ahí está, si se sabe buscar. Tenemos acceso a libros de todo tipo. En aquella época, yo soy del año 79, encontrar libros de este tipo era súper complejo, aunque sí que recuerdo muy curiosamente que aún conservo 4 libros. Uno era de radiestesia, otro de radiónica, de la magia moderna, otro de pirámides y catedrales y otra de piedras y cristales, ¿no? Y ahí andaba yo, eso llegó a través de un tío mío que habló con mi madre, a los dos les gustaban mucho las cosas estas, mi tío le trajo los libros a mi madre y obviamente el destinatario Agarraste. final de los libros era yo. Y ahí me podías ver con 10 añitos haciendo radiestesia con un péndulo de cuarzo, ¿sabes? Qué fuerte. Pero claro, más allá de eso era difícil encontrar bibliografía y material. Y bueno, ahí se me abrieron también, quizás en ese momento, uno de los cambios más potentes que sentí fue como que de repente volví a canalizar. O sea, desde muy pequeñito, yo Ostras. ahora tengo una peque de 2 añitos y medio. Y claro, la observo y digo, madre mía, qué maravilla, ¿no? Cómo nacen en esencia, Total. en ese orden de vibración donde están los ángeles. Así nacemos cuando venimos acá. Después, inevitablemente, vivimos un proceso de involución hasta que de repente vamos tomando conciencia, nos va golpeando la vida y de repente volvemos poquito a evolucionar, a intentar conectar o a transitar ese camino de vuelta para conectar con nuestra esencia. Qué Mm. fuerte. Mira, a ver, en ese aspecto me identifico mucho contigo también, Juan. Yo he sido curiosa por naturaleza desde que nací. En mi caso sí aparecían personas, contextos donde se me explicaba qué me estaba pasando, pero también la primera vez que me explicaron algo fue como a los 10 años más o menos. Antes no, antes yo formaba parte de mi experiencia, de mi vida, para mí eran cosas naturales y yo veía, oía o percibía, o sea, no había más rollo, pero según vas creciendo te vas dando cuenta de que no puedes contar según qué cosas porque nadie, no escuchas que nadie hable de eso, de que no hay, no existe. Pero mira, yo soy del 75 y en el año 88, 89 salió la revista del Más Allá. Quizás tú eras más ¿Verdad? pequeño, pero yo inicié con esa revista y empecé a practicar pues algunas de las, bueno, había muchas cosas, ¿no? Te invitaban a meditar y a hacer muchas cosas. Yo me metía en todo eso, o sea, pero con la inocencia y yo digo, bueno, y luego con los años te das cuenta y dices, quizá eso se ponía ahí para que no olvidase, ¿no? Para que siguiese recordando desde dentro. Y ha sido así también toda la vida. Bueno, la vida después te da mucha hostia, ¿no? El ser dice, manita, sí, pero cuando te desvías te hace zasca y vamos en montaña rusa. Pero también el crecimiento, la evolución no es lineal. O sea, eso lo tenemos claro. La evolución no va en línea, va en espiral. Y hay veces que parece que retrocedemos cuando realmente forma parte de ese salto cuántico que se le llama ahora, ¿no? O sea que, Correcto. madre mía. En aquel entonces, o cuando tú ya empiezas a descubrir, ¿no? A canalizar, como tú dices, porque te llega información y tú dices, ¿de dónde me está llegando esto? O sí, sabes, pero hay veces que te llega a chorros, ¿no? Como digo yo. Y Sí. normalmente nosotros tenemos un papel delante del mundo, pero estamos viviendo en otra realidad. Y hay momentos en la vida en que estamos en ese impas, ¿no? De, ostras, estoy canalizando, no lo sabe ni el tato, tengo este mundo por aquí interno, pero es que hay un mundo externo que no tiene ni idea. ¿Tú qué personaje tuviste que sostener o que interpretar delante del mundo? Bueno, Si fue es un que tú, poco, sí, fue un poco eso. Mm,
Fue uno de los motivos por los que sentí esa ruptura interna, Okay. porque no había comprensión en el exterior de mi interior y mi interior no entendía el exterior. Eh, y de repente, claro, cuando tú eres pequeñito, estás en esencia y todo eso, como tú dices, todo lo que ves, todo lo que canalizas es natural, porque naces así. Pero claro, en la medida que ves que fuera no, y que no te entienden, es como, ¿qué papel? Me costaba mucho trabajo el mostrarme como yo verdaderamente era con el resto del mundo. Poco a poco se iba conectando con personas con las que sentía la confianza y fluía de manera natural a hablar de estas cosas. Y hoy en día lo tengo totalmente integrado. Hoy en día soy consciente de que vivimos en diferentes planos dimensionales, eh, donde el espacio-tiempo, donde es totalmente diferente, donde la comunicación es totalmente diferente. Y, y bueno, ya como que desidentifiqué ese personaje que creamos Okay. para mostrarnos en la sociedad y ya pues lo que trato es de ser simplemente yo, ¿sabes? Simplemente, Simplemente yo. simplemente. Tras muchos procesos de aceptación, que es un término que parece muy sencillo, pero es tremendamente poderoso y de repente acá parece como muy complicado eso de aceptar simplemente, sin forzar. Mm. Parte te costó más aceptar de ti, ¿Qué parte me lo que más te ha costó costado. aceptar? Puede parecerte muy duro, pero me costó mucho aceptar el haber vuelto a encarnar acá, con la privación de ciertas capacidades, habilidades en tu forma original. Okay. Es Mm. duro, ¿eh? De hecho, en un determinado momento reviví situaciones en las que me encontraba en el vientre de mi mamá. Reviví mi nacimiento y fue tremendamente traumático. Fíjate, Sentía desolación, sentía eso, desolación. qué fuerte. Y la verdad es que son traumas que en la mayoría de las ocasiones no los recordamos, se quedan ahí en el subconsciente como un método de supervivencia en realidad, pero nos están condicionando el presente. Por ese motivo es tan importante para muchas personas el entrar en ese subconsciente y desbloquear esos pequeños o grandes traumas que hemos vivido en la infancia, que es donde se generan la mayoría de ellos. Totalmente. Bueno, yo digo que esto es Mm. básico, ¿no? No, hay muchas asignaturas pendientes, ¿no? En la educación, partiendo de que nos reconozcamos a nosotros mismos, de que nos cuestionemos absolutamente todo, de aprender a discernir, ¿no? Por nosotros mismos y sobre todo aprender, porque nos enseñan la parte de biología del cuerpo humano, a Mm. veces, pero no nos dicen y no nos enseñan a saber, o sea, no sabemos cómo funcionamos. Solamente nos muestran un mapa de nuestro cuerpo y dice, sí, pero ¿cómo funciona nuestra biología interna? Y cómo funciona esta gran antena que es biológica, es poderosísima y cómo funciona eso y qué tengo ahí. O sea, no nos enseñan a acceder. Yo creo que sería mucho más simple, ¿no? Si nos enseñaran desde chiquitillo a tener Claro, ese pero conocimiento. Bueno, entonces, claro, seríamos soberanos. claro, entonces no tendríamos la programación que tenemos Claro, en este sistema, ¿no? Sería maravilloso que nos mostraran y nos explicaran cómo funcionan nuestras aguas internas, cómo programamos esas aguas con las vibraciones que recibimos, total. cómo funciona nuestro cuerpo energético, nuestro cuerpo espiritual, porque en muchas ocasiones también se generan traumas ahí, bien externos, bien internos, por repetición de cómo nos hablamos, cómo nos tratamos, cómo nos consideramos. Eh, y bueno, ¿a quién no le ha pasado que ha tenido una contractura, un dolor a nivel físico y por mucho que vas a un fisioterapeuta, Se va. te lo alivia pero vuelve a venir?
Y es súper bonito cuando la persona de repente entra en la posibilidad de hacer un trabajo a nivel energético y ese dolor desaparece de manera totalmente repentina, ¿no? Y absolutamente. Bueno, sería maravilloso que nos enseñaran desde pequeñito todo esto y nos abriéramos a esas posibilidades. ¿Qué es lo que ocurre? Que vivimos en un sistema de creencias creadas y creídas que nos generan una programación, unos patrones, y cuando tienes cierta edad te hablan de algo que es totalmente, diametralmente opuesto y te vuela la cabeza. Dices, pero ¿cómo puede ser? Esta ¿Cómo persona va a está ser loca. esto? ¿Mm? Totalmente. Mm. Bueno, hay muchas asignaturas, pero gracias a Dios, digo, hoy en día y gracias a las redes sociales que tanto se critican, oye, yo no veo la tele, mi televisor es este canal, es YouTube, y gracias porque puedo elegir, y dentro de lo que elijo también agarro todo con pinza y yo le pido a mi ser y al jefe, ¿no? Al de arriba, digo, claridad y discernimiento. O sea, me cuestiono todo antes de. Hay cosas que no sé, no hay que cuestionarse. De hecho, estos días también estoy en un proceso, digo, no tengo que dudar tanto ni cuestionarme tanto. Lo que está de la mano de Dios está y no hay que cuestionar nada. Pero bueno, también forma parte de nuestro aprendizaje, ¿no? En esta experiencia que hemos elegido. Yo sé que vamos creciendo, pero también hay mucha gente hoy en día, tú porque te dedicas a lo que te dedicas, y yo digo, pero hay personas que quieren crecer, quieren evolucionar, sin embargo no están preparadas para perder ciertas cosas en el proceso, porque se pierden cosas en el proceso, y lo has hablado al principio. ¿Tú qué has perdido para convertirte, bueno, qué has perdido o qué has soltado, ¿vale? Para convertirte en quien eres hoy? Lo que más he tenido que soltar ha sido el ego. El ego. ¿Qué es el ego? El ego es el espacio que en ese proceso de involución que vivimos Ujú. desde que nacemos, donde estamos en esencia, el espacio que va dejando la esencia en su regresión lo va ocupando el ego. Ok. El ego yo lo llamaría una falsa identidad que creamos para encajar en esta sociedad. Ok. Y bueno, yo cuando... Y bueno, por supuesto, relaciones, personas. Conforme tú vas cambiando, tu línea evolutiva en muchos casos es divergente con la de otras personas. Entonces se va generando espacio, distanciamiento, al mismo tiempo que aparecen otras personas con las que vibras de manera similar y se genera una atracción y se genera un crecimiento. Ok. Entonces se abandona sobre todo cosas materiales, porque el ego te apega mucho a lo material, relaciones que son consumistas, por así decirlo, ¿no? que superficiales. Se pierden cosas porque no por el hecho o la necesidad de perderlas, sino porque pierdes el interés en cosas materiales. Ok. ¿Mm? De Pero repente, pues en tu juventud te encantan los coches y te encantan las motos y de repente, sin darte cuenta, pierdes el interés por esas cosas. ok. ¿Tú crees Eso que... es lo que yo Perdón. he dicho. Vale. Yo, por ejemplo, en cuanto... A ver, cuando yo escucho mucho matar al ego, digo, no podemos matar al ego porque hemos nacido también con él. Ahora, Bajarle el volumen a tope bajarle el y volumen subirle el volumen al amor. es ¿Eh? poner, yo lo digo así también, digo, ponerlo al servicio del ser. Tiene una función. El ego tiene una función concreta, porque si no, no estaríamos aquí. Si no tuviéramos ego, tampoco estaríamos vivos. O sea, pero yo creo que forma parte del aprendizaje de todo ser humano, el ponerlo al servicio, lo que tú dices, bajarle el volumen, está ahí, pero aprender a manejarlo desde el Sí. ser. O sea, Sentir y vivir no en pensar, esencia, Cris. eh, tal cual. Más resumido imposible, alto y claro. Más sentir y menos pensar. De cualquier forma, no sé si a ti te habrá ocurrido, pero a mí me ha ocurrido varias veces con personas que confundían de alguna forma el ego con Ah, el amor propio, que es muy ok. diferente.
Cuando hablábamos de ello, entendían, es verdad, no es ego, es amor propio. O sea, no se trata de... pero el ego es egoísta, ¿no? El amor propio nace dentro de ti, en esa semilla de Dios que somos, en esa chispa divina, y, y se trata de amarse, de amarse a uno mismo y compartir con los demás, compartir la experiencia desde esa vibración del amor. De hecho, el ser egoísta, yo sé lo que dice, digo, me ha pasado muchísimo, ¿no? Cuando he tenido que explicarlo, que confunden el ego pues con el ser egoísta, y digo, una cosa es el ser avaricioso y el ego es amor propio. Yo también lo siento así, Juan. Ego es me amo a mí, me quiero a mí, me respeto. Yo digo, hay valores que tenemos que tener muy anclados, que ya los traemos de nacimiento, pero nos van tergiversando, nos van poniendo, nos van conceptualizando muchas palabras que realmente no sabemos utilizarlas, pero en nuestro ADN ya, lamentablemente, pues tenemos asociado el ego al ser avaricioso. Digo, es que el ego es todo lo contrario. Ego Sí, significa yo soy, yo me amo, yo soy, ya, amor propio. Yo tengo 3 valores, algo que a mi hija desde que era chiquitilla, no como la tuya, le hice un cartelito escrito a mano con folios de colores. Y en un folio solo ponía amor propio, cariño, quiérete siempre más que a nada en el mundo. Luego ya vendrá el resto. Segundo, respeto, respétate y hazte respetar, respeta a los demás, pero respétate tú también. Y responsabilidad, ser responsable de tus actos. Asume la responsabilidad y pase lo que pase, asume la responsabilidad que siempre estás acompañada de Dios, ¿no? Del creador, como le digo yo a ella. O sea, y eso es ego, es primero yo. Y esta mañana, antes de hablar contigo, estaba hablando con una colega del norte y estaba hablando de eso y hay que ver cómo se distorsionan las palabras, cómo el lenguaje lo vamos manipulando o se nos va manipulando por lo que te he dicho. Digo, ¿cómo vamos a ser seres soberanos, no? Que podamos pensar por nosotros mismos. Pero cómo se tergiversa cuando lo más bonito que hay es eh, eh, reconocer esos valores que ya tienen, ¿no? Y hablábamos de el ejemplo que ponemos, el avión, ¿no? Tú estás en un avión, Juan, y de repente caen las mascarillas y ¿qué te dicen siempre? Primero póntela tú. O sea, ponte tú la mascarilla. Eso no es ser egoísta, al contrario, es, si estoy yo bien, podré atender al resto. Si yo no estoy bien, me muero. Y así siempre es. vamos al ejemplo ese, ¿no? O al del Mario Bros en el videojuego. Tú eres el Mario Bros. Tú eres quien tienes que jugar. Eso es amor propio. Así es, así es. Con lo del juego abres ahí un campo tremendo. Abre un melón. Yo, abres un melón, sí, sí. Yo Lo- digo mucho eso. Al final es como qué hago aquí, qué tal, qué cual, ¿no? Esas cosas que te vienen en ciertos momentos y bueno, al final es eso, es un juego en el que venimos a jugar, a evolucionar, a limar cositas que tenemos que limar y ayudar también a otras personas en su Exacto. camino. Y es algo que me parece muy bonito, muy, muy amoroso, verlo desde ahí. Yo digo, el ser humano es el que puede ayudar al ser humano. Ahora, también te digo, en mi visión del mundo, en mi experiencia humana, en base a mi nivel de creencia, de conciencia, de todo, en base a mi experiencia, yo digo, todo está muy bien y tenemos que ayudarnos unos a otros, pero sabiendo siempre que algo mayor te sostiene. Para mí eso es súper importante porque siento mucha desconexión ahí fuera y al final, cuando estamos con clientes, Juan, por lo menos en mi caso, da igual lo que te pase, que finalmente llegas a que hay una desconexión con la divinidad, con tu ser, con Dios, y ahí empieza todo, por lo menos en mi experiencia, ¿no? En estos años. No sé cómo lo Sí, ves yo tú. estoy totalmente de acuerdo contigo y forma parte de esa involución natural que no hay que Ah, juzgarla ni criticarla porque es natural y sí, la vivimos todos, la transitamos todos desde que nacemos. Eh, y de repente pues vamos haciendo el camino de vuelta. ¿Mm? Y cada persona está en un momento de ese camino, con lo cual tampoco se trata de qué bien esta persona que parece que está despierta o despertando, ¿no? Porque últimamente se habla mucho de eso del despertar
y no somos conscientes de verdaderamente qué es el despertar y a veces simplemente nos estamos dando cuenta de que hay algo, Ok. pero de ahí a despertar, bueno, hay un trecho importante. ¿Mm? Yo no siento que haya nadie despierto o iluminado. Digo, no estaría en este plano ya, estaría más para allá que para acá. Yo digo que tenemos chispazos de claridad, que podemos tener más chispacillos o menos chispacillos, ¿no? En base a, pero personas despiertas o como algunos llaman iluminadas o mega maestros de, digo, líbrame de las aguas. Yo no te digo que no los haya, porque a verlo los hay, Yo no lo y siento. yo sí lo siento que sí, siento que ¿Sí? sí. ¿No crees que colapsarían y estarían ya al otro lado? Sí, pero Bueno, sí. deciden venir precisamente para ayudar a otros seres humanos, para ayudar a otras almas en ese proceso. Eh, pero sí que se venden muchos que no lo son. Ahí estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Hay mucho Bueno, falso gurú por ahí y es otra identificación del ego. Entonces, hay que tener cuidado con eso porque es muy fácil, muy fácil caer en esa trampa del ego espiritual. oh, Es muy qué, fácil. y peligrosísimo, Y es otra, además. y es otra trampa que hay que superar. Y, Esa yo creo que es el ego espiritual, ese postureo que existe, pero no de ahora, de hace muchos años. Yo lo llevo viendo toda la vida, ¿no? Ahora más acentuado, ¿por qué? Porque tenemos más medios, lo vemos más. Antes no teníamos medios de comunicación, no existían ni las redes sociales, ni la uno y la 2, ¿no? En nuestro país. Pero sí que es verdad que es peligrosísimo. Para mí es más peligroso el ego espiritual, porque ahí, ostras, han llegado hermano, a cometerse grandes abusos por maestros eso. espirituales, ¿no? En las diferentes vertientes. No vamos a hablar de religiones ni de tendencias Sí, ni sí, sí. nada. Ujú. Yo las respeto todas profundamente y sé que en todas ellas, porque bueno, forman parte de ese sistema de creencias que nos inculcan desde que nacemos, en el seno en el que nos criamos. Y en todas ellas hay personas maravillosas, pero que bueno, se han identificado pues con determinada religión o con determinado movimiento. Pero se han dado grandes abusos por los que se han hecho pasar por maestros espirituales incluso, ¿no? Entonces, Exacto. ya no es solamente que sea una trampa para la persona que lo transita, sino incluso para las personas que lo rodean. Peligroso. Yo por eso digo que todas las mañanas le pido a mi ser y al de arriba, al jefe, yo digo el CEO de mi empresa es ¿qué? El de todo el mundo, para mí, ¿eh? Claridad y Sí. discernimiento, que yo pueda tener claridad y discernimiento por mí misma, ¿no? Para saber qué camino, ¿no? Porque la vida te está poniendo todo el tiempo caramelitos y hay caramelos que están envenenados, no lo vemos, son dulces y nos lo pintan y se habla mucho en nombre de Dios sin entrar en religiones. Yo no soy religiosa, pero sí creo en ese poder supremo, ¿vale? Que nos sostiene y sostiene la vida. Y dentro de ese creador Dios, pues tiene tantos hijitos que estamos encarnados no solo aquí, sino en más sitios. Y nosotros estamos en un momento de guerra espiritual. Y es por lo que tú has dicho antes también, es por la identidad de las personas. O sea, hay una guerra espiritual ahí fuera y para mí es tan simple como una guerra por la identidad de cada uno de nosotros. Y porque Sí. tenemos muchos caramelitos, ¿eh? Sí, tenemos muchos caramelitos que nos desvían de nuestro camino y además también tenemos mucha dualidad, mucha polaridad. Muchas de las identificaciones que tenemos, tanto políticas como deportivas, como en los casos de guerras como estamos viviendo, ¿no? De quién es el bueno, ¿es uno o es el otro? Ya, Y da igual, no existe ni el bueno ni el malo, porque los dos forman parte del uno. Pero cuando nos meten eso en todos los medios de comunicación que tenemos, que estamos bombardeados continuamente, nos están total. polarizando. Bueno, y en uno de los aspectos que más se ve es en la figura del hombre y la mujer. De que de repente desde hace muchísimo tiempo es como que el hombre tiene también que ser mujer y la mujer tiene que ser hombre, cuando son dos seres maravillosos, dos energías diferentes, totalmente complementarias y necesarias. Total. Eh, y se generan traumas terribles. O sea, ya no solamente que te desvíes del camino, es que te generan traumas. Y es esa Fíjate, polarización tan brutal.
Pero bueno, lo dice, ¿quién decía esto? De divide y vencerás. Ujú. Hoy en día está la división por todas partes, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es todo lo contrario, porque yo creo que todos vamos a lo mismo, ¿no? A la unificación del ser, saber que todos somos uno, pero no de boquilla, ¿no? Sino sentirlo de verdad No, de verdad, y, claro. y comprender. Pero bueno, yo creo que estamos en el camino y yo confío mucho en el ser humano, Juan. Yo tengo mucha fe en el ser humano. Digo, ay, bueno, ya está, que su ser lo guíe, que Dios se ponga en su corazón también, porque no somos conscientes hasta que llega un momento que lo somos. Ya está. Hay gente que se va y luego tiene que repetir curso y hay gente que lo va entendiendo y a lo mejor, aunque sea en el último momento de tu vida, oye, ya habrás hecho algo. Solamente es cuestionar todo. Para mí, ¿no? Sí, Digo, cuestiónate todo lo que te pase por delante, todo lo que te digan, todo lo que escuches y todo lo que veas. Y discierne por ti mismo. efectivamente. Ya. Y ya no solamente cuestionarlo, hay algo que es innato en el ser humano y a veces sí que nos desconectamos un poquito o mucho y es la intuición. El Ah, ser bueno. humano, el ser humano esto es un ser muy kinesiológico. Cuando estamos testando con herramientas como la kinesiología, estamos hablando con el alma de las personas. Y es el alma la que, una vez que le has pedido permiso y te ha permitido conectar con ella, es el propio alma de la persona la que te da las soluciones o las herramientas que le viene bien a ese cuerpo habitado por ese alma en sus diferentes campos. Eh, y eso habita de manera innata en la persona. Cuando de repente comienzas a reconectar contigo, con tu esencia, sientes ese clon interno que te dice, es por aquí. Esto me vibra, esto no me vibra. Entonces, no sé, me parece algo que es muy interesante el desarrollar o reconectar, porque no es tan difícil. Es lo No es tan más simple del difícil. mundo. Es quitar ruido mental y simplemente sentir. Hay que ver, ¿eh? Y te resuena perfectamente cuando escuchas algo, cuando te llega alguien, si es o si no es. Y además en todos los ámbitos. Mira, Juan, yo siempre he tenido esta discusión con varias personas, con amigas, siguen siendo, y no entendían. Y digo, si uno es jodidamente honesto, honesta consigo mismo, uno siempre en el fondo sabe, porque se sabe, Juan, porque hay una certeza, hay un instinto, digo, uno siempre sabe el papel que va a tener ese trabajo en tu vida, la persona, la pareja, las amistades, porque se sabe. Lo que pasa es que el amor también duele a veces, ¿no? No el amor como tal, sino el La amor para mí experiencia. es una frecuencia, es la frecuencia más alta, ¿no? Que a la que podemos acceder. Y por amor soltamos también. Entonces, ahí viene la incongruencia y yo he sido muy inentendida, me acuerdo, pues yo he sido una rebelde con causa, muy rebelde en mi adolescencia, pero eso, en plan Robin Hood, y decía, pero vamos a ver, pero no os estáis dando cuenta de que no es así. Digo, pero no porque lo diga yo, es métete para adentro y siente por ti mismo. Tú en el Mm. fondo sabes que esta pareja es para X tiempo o para... Tú lo sabes. En el fondo tú siempre sabes, o esta amistad o este trabajo. Ahora, meterse y ser honesto, ostras, pues duele, pues duele. Porque no nos han Claro, enseñado tampoco, es como, ostras, forma oh, parte de ese desapego también, ¿no? En las relaciones de claro. pareja, de trabajo, la inseguridad, ostras, si tengo que dejar este trabajo, es como, ¿qué hay después? ¿Qué Sí, oportunidad me va a salir? Y a veces no te aparece ese siguiente peldaño hasta que no abandonas el primero. Eh, duele, con las relaciones es tremendo también. Con las igual. relaciones sentimentales, pues sí, a veces duele, sobre todo al principio, hasta que te acostumbras, duele mucho. Y hasta que te Claro, acostumbras, y no te acostumbras, simplemente aceptas, ¿no? Porque no te voy a decir que aceptas. no haya duelo, porque bueno, somos ese ser humano, ¿no? Más allá del alma, es como, ostras, esta persona con lo que yo la amo, con lo que yo la quiero, y ahí Ya. viene el apego. Ah, Mm, quiero que esté conmigo, no quiero que esté con otra persona. Sí, por ahí pasamos todos en algún momento de nuestra vida.
Todos hemos pasado por ahí o estamos pasando. Y cuando ya te abres, te abres de brazos y dices que sea lo que tenga que ser, porque al final forma parte de la experiencia y suelto y entrego y me entrego a vivirlo, ahí sí que te entra una bocanada de oxígeno brutal. Ahí está el Porque cambio. es un acto de puro amor que te conecta con tu amor en ese proceso de evolución que hablábamos. Y entiendes de que era una experiencia para las dos partes. Que es una persona, y viene el agradecimiento, ¿no? El agradecer por las experiencias que te ha traído. Y es muy bonito, la verdad es que es muy bonito. Pues fíjate, y además estos son siempre los mismos pasos. Lo siento, Lo perdón, ya acabas te he de hecho daño. decir. Y el momento, hasta que no te rindes, y ¿cómo que me rinda? Digo, sí, pero no es, me rindo, no es. Hágase tu voluntad. Así es. Hasta que no te arrodillas y Acepto y dices, confío. hágase tu voluntad, no. Y es una bocanada, ¿eh? Sí que es verdad, es una bocanada de aire de, por fin. Qué Y alivio, qué hasta tu alivio. cuerpo se Se suelta. destensa. Sí. Se suelta, se suelta. Mira, hemos estado hablando de, sí, del papel de la mujer y del hombre, pero es verdad que en tu caso, ¿no? Yo siento que al hombre siempre, el hombre ha tenido que aprender a callarse lo que siente, ¿vale? Porque niño, cállate, los hombres no lloran, etc, etc, etc. ¿Tú en qué momento entiendes que ser fuerte no es aguantarlo todo? Para que quede aquí constancia, que muchos hombres tienen que salir ya de eso. ¿En qué momento lo entiendo? Sí, que ser fuerte no es aguantarlo todo. Bueno, si lo entiendes. Sí lo entiendo. No, Eso. no sabía si la pregunta es en qué momento lo entendí. Sí, ¿cómo te das Eh, cuenta? ¿O cómo te das cuenta? Qué buena pregunta. Qué buena pregunta. Mm, yo con esto sufrí mucho, ¿vale? Ok, Porque tengo un papá maravilloso que lo amo profundamente, pero por mi bien, según su criterio, él era tremendamente exigente. Entonces ok. es como que hay que esforzarse muchísimo. eh, para conseguir las cosas hay que trabajar mucho, hay que trabajar duro, hay que comportarse como un hombre, hay que... Vale. Eh, pero verdaderamente mm, es que no sé ni qué responderte, Cris, porque hoy día lo tengo eso totalmente desidentificado y no puedo vivir sin ser yo y sin mostrarme como soy. Y cuando de repente lloro, me alegra muchísimo. Claro. Me alegra muchísimo. He estado trabajando muchos años con plantas maestras, con Sí. enteógenos, que te ayudan a confrontar todas tus sombras, tus miedos, tus mierdas, te llevan al barro totalmente y después te dan una experiencia de conexión brutal con el todo, contigo mismo, con el amor, con... Ese ha sido quizás uno de los trabajos más potentes que yo he hecho a lo largo de mi vida para bajarle el volumen al ego y subirle el volumen al amor, ¿no? De hecho, en la primera experiencia que tuve, mi frase para mí, en la que me lo resumía, era la muerte del ego y el renacimiento del amor. Ya después te das cuenta de que no es la muerte del ego, simplemente lo vas arrinconando al ego, ¿no? Total. Y ahí te permite ser tú y ser en esencia y valorar a todos los seres por su verdadera naturaleza. Yo de alguna manera siento de que cuando nacemos, la mujer viene ya hecha y no tiene que hacerse tanto, ¿sabes? Es como, yo las considero a las mujeres mujeres dadoras de luz en todos los sentidos. Y el hombre como que se lo tiene que currar más, también por el sistema, ¿no? Eh, pero cuando entiendes de verdad la energía que aporta cada uno y que ambos conforman esa unicidad, sin dualidades, simplemente son movimientos energéticos, es maravilloso, porque ahí se genera esa fusión del dar y el recibir en armonía, en completa armonía. Claro. Por eso te decía, digo, porque el hombre tiene, o sea, siempre estamos hablando últimamente el papel de la mujer, la energía femenina, pero en este digo, bueno, voy a aprovechar que tengo a Juan, porque
por esto, por el sistema que ha dicho que tienes que darlo todo, que tienes que ser fuerte, que no tienes que llorar, que no te muestres así, que es por tu bien, que te sacrifiques, que luches. Y dices tú, ostras, ¿no? Y dices, Brutal. Sí, es brutal. una capas y capas y Y capas y capa, capas de armadura, ¿no? De que te generan un bloqueo tremendo. total. Ahora que lo dices, hay algo que me resulta muy curioso y que te da totalmente la razón también, porque yo a nivel terapéutico con la mayor parte de personas que trabajo son mujeres. Tienen mucha más apertura a esa sensibilidad, más apertura a trabajarse en su amor, en su esencia, en soltar bloqueos, en soltar patrones. Y con los hombres cuesta muchísimo más. Muchísimo. Sin embargo, me da una tremenda alegría cuando la vida me cruza en el camino de algún hombre para hacer ese trabajo interior. Es, Es tan bonito el conectar con ese alma, total. Mm, con ese niño que a lo largo de la vida lo fueron traumando total. y rigidizando para ser lo que se supone que tiene que ser, Tiene ¿sabes? que ser. Y ¿Tú, es bellísimo. tú qué crees que necesitas sanar hoy en día la energía masculina entonces? ¿Qué se necesita sanar hoy en la energía masculina, en el hombre? ¿Hay algo que tú digas, venga, hombre, empieza por aquí, que no La pasa nada? rigidez, la La rigidez, rigidez, la las rigidez. corazas. Hay que desvestirse, hay que desaprender, Cris. Totalmente. Hay que quedarse en pelota, como Desaprender, digo yo, digo, quédate en pelota, efectivamente. tírate sin paracaídas y ten confianza, ten certeza, que siempre te sostiene algo. Suena muy En carne bruto, viva, así es, en corazón carne abierto. viva, pero es un renacer. Mira, pues qué bien que hablemos de esto aquí también, porque, no sé, mira, he tenido a hombres también en el programa, pero pues es contigo porque me da que tú has pasado por todo esto y como eres tan abierto también, Juan, pues mostrarse tal y como uno es en este tipo de espacios ayuda a muchísimas personas. Y este canal está para eso, ¿no? Para que Sí, aquel que esté al otro lado se identifique y vea que no pasa nada, que la vulnerabilidad en la mujer y en el hombre es un superpoder. Es uno de los superpoderes. tenía esa palabra en mi mente justo cuando la has pronunciado, Fija, vulnerabilidad. total. Entregarse sin miedo y sin que no pasa nada, sin juicio. Y No hay nunca pasa juicio, nada, ¿eh? nunca Nunca pasa pasa nada. nada. ¿Mm? Bof, De qué hecho, fuerte. cuando nos vemos, eso seguro que nos ha pasado a todos en algunos o muchos momentos de nuestra vida. Cuando la cosa se pone dura y aprieta y parece que no hay soluciones y de repente sueltas un poquito, de manera mágica aparece la solución. De manera mágica aparece la solución y no hay que forzarla, no nace de nosotros, efectivamente, es como de ahí arriba, de llamémoslo como queramos, el gran espíritu, Dios, eh, nos pone el puente por delante para transitar. Siempre. Pero fíjate que yo no sé si tú has, bueno, me lo has explicado antes, has tenido experiencias, hay experiencias que nos llevan a ese vacío, ¿no? Que hay mucho miedo, ¿no? Pero el llegar a ese vacío prácticamente desnudo y el dejarse envolver por ese vacío, ¿no? Ahí se abren muchas cosas. Tú que, yo sé que tú has pasado por esos vacíos, Juan, aunque no me lo hayas contado todavía. ¿Qué has descubierto tú en ese vacío? En ese vacío lo que he encontrado es amor. Amor. Amor, Eh, simplemente el permitirte ser, estar sin juicio, sin forzar, conectando con tu esencia. Eh, y no hay más, no hay más. Es que nos hacemos muchas movidas y lo complicamos todo demasiado. es más simple. Sí, es muchísimo más simple. La salida es hacia adentro. Y lo has dicho al principio, además, es parar, respirar y ir para Y adentro, ya, así no. es que siempre estamos buscando causas fuera, culpables fuera. Entonces, claro, lo hacemos desde un estado de juicio absoluto. Yo me siento Claro, mal porque me están obligando a hacer que esto. fuera. Me siento mal porque mi pareja me ha dejado, porque me han echado del trabajo, porque... Y es que verdaderamente todo nace de nosotros. Totalmente.
Somos nosotros los que vibramos y en función de la vibración actuamos y en función de nuestra actuación pues tenemos esa causa-efecto. Y no pasa nada. Cuando sueltas todo eso, las cosas comienzan a fluir de una forma más natural, más espontánea, sin forzar. Y aceptas, oye, pues me ha dejado mi pareja. Era el momento y me enseñó lo que me tenía que enseñar y yo le enseñé lo que le tenía que enseñar y cada uno tenemos un proceso diferente de evolución a partir de ahora. Totalmente. Y ya está, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos experimentado, como dice el refrán, no hay mal que por bien no venga, ¿no? ¿Quién no ha experimentado algo que parece súper traumático y de repente lo que había después de eso era muchísimo más bello, más interesante, más... Wow. Oye, qué conversación. Incluso con enfermedades duras, ¿eh? Yo conozco muchas personas que han transitado por enfermedades muy jodidas y eso ha sido lo que les ha detonado ese despertar. Qué fuerte, ¿verdad? Lo que les ha detonado soltar ese ego y abrirse al amor, abrirse a la experiencia y comenzar a trabajar en sí mismos, en sí mismas, en conexión con esa esencia y soltando tantísimo lastre. Dando capas y capas. Y te das cuenta de que la vida pues es un simple juego y que después de la vida hay más y mejor. Si esta es la, como decía Calderón. Con lo primero que nos apegamos, y esto me recuerda también a la parte del aprendizaje de cuando somos pequeños que decías, a lo primero que nos apegamos es a este cuerpo físico, pensando de que es que me muero y se acabó todo. Casi todos los miedos, yo diría todos los miedos que tiene el ser humano están relacionados con la muerte. Y hay algo que me parece súper curioso y es que en la mayoría de las religiones hay como una promesa de el cielo, en sus diferentes idiomas y tal, pero sin embargo nos ocultan la muerte. Es como nos acojonan con la muerte. O sea, pero si hay cielo, si yo voy a ser libre, ¿por qué no me hablas de la muerte? ¿Por qué no me ayudas a entender y ayudarme a morir? Porque en este proceso de vida estamos muriendo nuestro cuerpo físico. Sí. De repente yo no me encuentro a personas que vayan rejuveneciendo año a año. Es una realidad. Totalmente. Y me parece tan importante eso. Enseñar a morir. También hay culturas y culturas, ¿no? Que lo tienen mucho más abierto, mucho más cerrado. La nuestra en España o las personas hispanas, pues culturalmente tapar y poco más. Pero bueno, sí. A mí me sorprenden algunas historias de hombres y mujeres en medicina. Okay. Con una conexión brutal consigo mismas y con la naturaleza y con el cosmos y con el todo, que de repente identifican cuando llega el momento de su muerte y se despiden de sus seres queridos y se van a morir. Y mueren. Yo he conocido personas así, ¿eh? Y es brutal, es como ya no te diría qué capacidad, sino qué fluencia, ¿no? Con el todo, con la vida, con... Y qué bonito. Sí, qué bonito. Que me voy a morir, que me voy, que ya me toca. Y ya, y ya. Y no pasa nada. Por eso digo que uno en el fondo, a eso me refería, que nosotros siempre en el fondo, pasa que los miedos nos echan para atrás y tanto cuestionarnos, tanto dudar, cuando es una certeza interior y uno sabe hasta cuándo, hasta dónde, con quién consigue, con quién no, pero es mirarse, hay que mirarse y hay que quitar muchas capitas. Bueno, vaya conversación estamos teniendo profunda, Juan. Duele más nacer que morir, Cris. Lo que pasa es que no nos acordamos en la mayoría de los casos. Exactamente, tú lo has dicho. Hay culturas que lloran el nacimiento. De hecho, lloran el nacimiento y hacen fiesta a la hora de la muerte. No me acuerdo qué tribu o dónde es, pero en Venezuela, me están diciendo por aquí atrás mi marido que es de Venezuela, los Yanomami. Ajá. Lloran el nacimiento de cualquier bebé.
Que Bueno, lo miren, hay que aceptarlo también. O hay que sea, bueno, aceptarlo. tampoco se trata de llorarlo porque ese ser ha decidido venir Hay que ver, a habitar ese cuerpo humano y a experienciar. Yo claro, la última Luis, experiencia más tremenda que he tenido ha sido con mi propia hija porque, a ver, yo a estas alturas de la vida tengo un niño con 18 años. ok. Lo último que me pasaba por la cabeza era volver a ser papá. Mm, Pero de repente, en un estado expandido de conciencia, durante una ceremonia, contactó el alma de mi hija conmigo. Y bueno, ahí tuvimos una experiencia muy bonita y como yo digo, donde hay patrón, no manda marinero. Total. Eso fue 2 años antes de nacer. O sea que no la tuve por penalti ni nada de eso, ¿sabes? Eh, y vino, de hecho traía incluso su nombre puesto. En Wow. ese momento de conexión ya tenía su nombre incluso elegido por ella. ¿Tú sabes qué me pasó de eso también? Sí, L- Eso fue en octubre y la conocí en un sueño vívido, vamos a ponerlo un así, sueño que lúcido. cada uno que piense lo que quiera, y la tuve ahí enfrente, estábamos sentadas en un banquito, un banquito, en la calle, en una calle, en un lugar, no sé, me habló, me dijo su nombre y me dijo cuándo venía. Eso fue octubre y nos quedamos embarazados, o ese alma decide entrar a, a esta experiencia un 24 de febrero. Curioso, y la niña vuelve a nacer en octubre, un mes antes de lo que le tocaba. El nombre, todo, todo, todo. Yo digo, y además que lo sabes, que tú tienes, que es que lo sabes, que Sí, es sí. ese alma, que es ese nombre. Y yo al principio cuando estoy embarazada digo, aquí hay dos, porque tenía la sensación de que eran dos, luego de que era niño, y digo, pero no puede ser, porque me dijo el nombre. Y conforme iba avanzando en el embarazo, fui sintiendo el cambio. O sea, también he entendido, yo solo tengo una, Juan. He podido tener solo una, digo, esta es la que nos eligió, pues ya está, te ha tocado. O nos ha tocado a nosotros. Pero según entra esa esencia, no está todo dicho ahí, sino que también en base a mamá, papá, eso se va modificando, no sé cómo explicártelo. Yo decía, pero si era un niño, y yo decía, ostras, 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 que Martina, que es mi hija, que Martina no es Martina, que Martina ahora es Alejandro, Martín, Martín. o cualquier digo, no es. Y yo decía, espera, espera, Eddie, ostras, 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 que ahora sí se ha quedado ya Martina. Y efectivamente, cuando vas y te hacen tu eco y es una niña, no sé qué, digo, ay, la madre que la parió, qué de vuelta nos ha dado. Pero De repente sintiendo, pueden ser, claro, tanto los hombres como las mujeres integramos la energía masculina y la energía femenina. O sea, sí, sí, eh, sí. entonces, claro, en el desarrollo de ese ser eh, se pueden sentir también esos movimientos energéticos. Si eres tan sensible, Fue muy fuerte, mm, muy pero a mí fuerte. cuando estaba con mi pareja en una ecografía y nos preguntaron, ¿queréis saber el sexo? Nos reímos los dos, ¿sabes? Porque Ya lo sabes. digo, ella se llama Luz, le dije. Y se me quedó mirando como diciendo, ¿pero qué dices? Total. ¿Has Sí, visto? Aquí no sí. hay tu tía. Pequeña gran luz. Pequeña gran luz. Pues mira, a mí es porque yo nunca había pensado de ponerle ese nombre. Yo sí, cuando tenga si tengo una niña, se va a llamar así o asado, o sea, con una muy claro todo. Pero claro, llega esa experiencia y dice, a tomar viento la bicicleta, que no es lo que yo quiera, que es que el Hola nombre ya mamá, me viene. llamo Martina. Hola, sí. Y de hecho, nace un martes. Ya ves. Digo, aquí viene una guerrera de luz. Mm. Guerrera de luz. Digo, pero ostras, que me nace un martes y nace en octubre, que es cuando me dio el mensaje, no a los 9 meses, a los 8. En fin, que hay que escucharse, que hay que sentirse, hay que reconocerse a uno mismo, que todos tenemos esa chispita, ¿no, Juan? Que esta conversación voy a aprovechar para decirle a todas las personas que están en este momento aquí, pues que no estamos solos, que empecemos a sentirnos, ¿no? Lo que estamos diciendo, que quizá esta conversación le sirva a un hombre, a una mujer, a cualquier persona, porque hay veces que escuchamos
y en base a lo que escuchamos, pues ponemos nombre, ponemos palabras a eso que nos está ocurriendo. Así que recuerda suscribirte al canal, porque cada semana traemos conversaciones que te expanden la conciencia y te ayudan a recordar quién eres realmente. Bueno, Juan, vamos a pasar a un bloque un poquito diferente, porque hemos hablado cosas muy profundas. Hemos dejado ahí muchos melones abiertos. Bueno, no melones, ¿no? Porque desde la claridad tuya, ya está desde tu visión. Pero bueno, está bien que la gente se pare a cuestionar todo esto que hemos estado hablando y diga, ostras, me voy a parar, voy a ver cómo me siento yo en este aspecto. Había pensado que se hagan las preguntas que yo te he hecho a ti, que se las hagan a ellos también. Claro que sí, Y ya está. claro que sí. Y oye, si de repente quieren preguntar algo, que pregunten, ¿sabes? Que encantadísimo de aportar la luz que se pueda en... Me parece muy bonito de que sirva, ¿no? Que le sirva de verdad. Totalmente. De hecho, aquí abajo vamos a dejar, ahí están tus redes y todo aquí escritas para que contacten contigo, que pregunten, que nos dejen las preguntas. Que no os preocupéis, que Juan conteste, yo también. Dejadnos lo que queráis aquí. No os quedéis con dudas. Exacto. Juan, si mañana desaparecen las redes, tu empresa, tu título, tu éxito, tus logros, tus fracasos, ¿quién es Juan en esencia? Qué alivio eso, ¿no? ¡Qué alivio! Sí. Eso sería un alivio brutal, es como ¡wow! Sí, sí. Es desencarnar en vida, ¿no? Totalmente. Desidentificarse de todo. De todo. ¡Wow! Sería una ayuda tremenda eso, Cris. Sí. Mira, te cuento una anécdota. Cuando sufrimos el apagón que nos hicieron acá en España. Yo siempre he sido muy aventurero, me encantaba irme a los bosques, a la montaña, con mi tiendecita de campaña, mi saco de dormir, mi camping gas y tal. Entonces, bueno, pues tengo todas esas cosas en casa, con lo cual no tengo una dependencia de la red eléctrica, ¿no? Tengo muchas velas, tengo para encender muchas cosas. Okay. Entonces, bueno, pues estuve cocinando unas cositas en el fuego, en el patio trasero. Y bajé todos los interruptores switches, porque digo, de repente viene y pega un subidón de tensión y se funde todo lo que pille por delante, ¿no? Yeah. Y sobre las 4 de la mañana, 4 o 5 de la mañana, bajo para el salón, que iba a hacer una meditación, y digo, voy a subirlo, los interruptores, a ver qué pasa. Y vino la luz. Tuve un sentimiento muy contrariado, o sea, oh, qué pena, ¿sabes? Sí, nostálgico. La palabra sería nostalgia. Sentí nostalgia. Fuerte. Estaba yo tan a gusto en una conversación con mis fueguecitos, mis velas, ¿sabes? Wow. Entonces, si desapareciera todo eso, yo creo que sentiría muchísimo alivio. Totalmente. Despojado de todo. Despojado de todo. Qué alegría. Bueno, realmente tenemos que recordarnos, yo digo que es simplemente un recuerdo, que nos recordemos siempre ahí en esa esencia, que no nos identifiquemos ni con logros, ni con fracasos, ni con nada, que somos mucho más que todo eso, sí. Que no nos apeguemos a todas esas titulitis, a todas esas experiencias. No, la verdad es que no merece la pena. Y bueno, los fracasos son los que nos llevan a los éxitos después. Son los mayores aprendizajes, son cuando fracasas. Si no fracasas, no aprendes, ¿no? En todos los sentidos. Esta vida es prueba-error. La vida es un examen continuo. Correcto. Aquí estamos en misión y estamos a examen. Pues vamos a divertirnos. Claro. Juan, algo que ya no toleras en tu vida. El ruido. Y dirás, ¿qué ruido? En todas sus formas. ¿Cuál de ellos? En todas sus formas. En todas sus formas. Sí. Eso de ir a un centro comercial, ¿cómo te sientes? Oh, fatal, fatal. Fatal. No me va. Trato de no ir ni para comprarme ropa. Oh, yo sí parecía. Prefiero elegir comercios pequeñitos. Muchas veces me preguntan, oye, ¿por qué compras en la panadería del barrio? Si es más caro, yo sé que es más caro. Bueno, pero más bueno. Estoy aportando también a que esas familias se mantengan y a que estén ahí en esa esquinita tan cerca de casa para cuando tienes una urgencia. Total.
Entonces, bueno, pues el ruido energético, sobre todo, el ruido se- te vuelve muy sensible. Te vuelve muy sensible. Entonces, ¿qué pasa? Que en los centros comerciales, además de, por ejemplo, ya que has puesto ese ejemplo, me parece interesante, además de haber mucho ruido sonoro, también hay mucho ruido energético. Date cuenta que en los centros comerciales hay un consumismo Está claro. tremendo, tremendo, y las personas que están en esa vibración es como, uff, o sea, yo con todo mi amor, o sea, que si de Sí, repente sí. tengo que trabajar con cualquiera de ellas, yo trabajo y trato de darle apoyo. Pero ahí es como que están muchas personas de golpe así, ¿sabes? Y muy denso. Para aquello está Y muy muy denso. denso, y muy denso. A mí me Total. encanta la música y antes me gustaba mucho la música rock. A mí hoy en día me cuesta muchísimo trabajo ir a un concierto. ¿Qué le Es voy que a parece hacer? que estás hablando de mí. Estás contando las cosas, digo. ¿Qué le Es voy a que. hacer? ¿Sabes? Bueno, pero si eres melómano, alguna canción habrá por ahí o algo que te ponga el pelómetro así Hombre, de punta. claro, Venga, dime una, dime una. date cuenta de que las mejores baladas son de rock, las mejores canciones de amor son de Ok. rock, ¿sabes? A mí hay una desde la primera vez que la escuché me hizo un clon, hay varias, ¿no? Sí. Pero una es la de Los Inmortales. ¿Cuál? ¿Cuál de los ¿Quién quiere inmortales? vivir para siempre? La película Los Inmortales. Ah, la película, es que yo digo, estaba pensando en el grupo Los Inmortales, que hay un grupo español. No, 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 la película Vale, Los vale, vale, Inmortales. vale, vale. De la película, banda sonora. Vale, vale. Sí, la banda sonora de esa película Ok. eh, mm, me da mucho tal, ¿no? De canciones así conocidas. La de Gladiator también. De Bueno, hecho, esa película la vi por segunda vez con una sensibilidad diferente y me emocionó profundamente cuando él finalmente desencarna y se encuentra de nuevo con su familia, ¿no? fuerte. Sí. Y esa banda sonora es como que despierta unas emociones muy, muy bonitas, muy bellas. Música épica. O sea, yo la utilizo mucho para mí personalmente, ese tipo de música épica que te despierta, te saca de dentro, digo, cuando necesito descargarme, ¿no? De algo mío propio, digo, necesito una descarga y tengo que hacerlo ya. Y tiro de ahí, tiro de esa música, ¿no? De la música Mm. épica, que hay artistas maravillosos. La música es muy importante. Muchas veces es como, a ver, no todo, pero la música te mueve la energía y te saca. Y yo la recomiendo mucho. Digo, ponte algo que te mueva por dentro, que te saque, que te hinche llorado, que te hinche de reír, no importa, pero que te mueva la energía. Que no estés tan estancado o estancado, ¿eh? Muévete un poquito y la música te proporciona eso. Y bueno, las artes escénicas, ¿no? Porque una peli, como tú has dicho, hostia, una peli te puede remover y te puede devolver a la vida. O sea, puedes hacer un clic enorme. O sea, hay muchas películas que también son muy sanadoras. No todo el Así cine es es. bueno o malo, pero si encuentras algo, una que a ti te guste mucho, que haya, bueno, me has dicho Gladiator. ¿Hay alguna otra o te quedas con esa? Me quedaría con Avatar, la primera. Mm. A Sí, mí yo esa me. película, cuando la vi, y fíjate tú que me llevé mucho tiempo desde que salió por verla, Fíjate. porque es como que se generaba tanto tal que digo, ¿Sí? mira, ¿sabes? No será Con para otra que ti. me pasó, con otra que me ocurrió lo mismo y cuando la vi me impactó mucho fue con Matrix también. Vamos más. Son dos películas que desde que salieron hasta que yo las vi pasó bastante tiempo y cuando la vi fue como, wow, ¿qué pasaba? ¿Sabes? Es la vida misma. Total. Y estoy muy de acuerdo contigo en el tema de las películas y de la música, pero siempre recomiendo de que cuidemos mucho lo que escuchamos, porque es vibración, la música es una vibración y la Total. vibración nos programa nuestras aguas internas. Total. ¿Eh? De hecho, para quien le interese y no sepa, pueden ver estudios de Masaru Emoto No es en verdad. cómo reaccionaba, cómo se reordenaban las moléculas de agua en función a la música a la que se sometían y a la palabra. ¿Mm?
A la energía, sí. Es tremendo. Entonces, me parece muy importante, muy interesante que lo tengamos en cuenta porque es que somos agua. Entonces, lo que escuchamos y lo que nosotros emitimos es vibración. Entonces, hemos de cuidar mucho cómo hablamos, cómo nos hablamos y qué escuchamos. Que lo que escuchemos sea bonito, sea amoroso, que no sean cosas feas, ¿no? Muy bien. Mira, voy a ponerlo aquí, voy a dejar el enlace o voy a pedirle a mi editor que lo ponga al final de este vídeo para que la gente se enganche a ver el vídeo, el de Masaru Emoto, que dura media horita o así, donde él muestra los experimentos. Muy bueno, eso lo tendría que ver todo el mundo. Oye, qué Mm. bueno, qué buena recomendación. Y bueno, vamos ahí porque Entonces, fíjate, me dice que te gusta la música, pero bueno, no sé qué me va a responder, o sí. ¿Silencio o música? Medito siempre en silencio. Ok. ¿Mar o Y montaña? y muy profundo. Muy profundo. Pero después, durante el día, escucho mucha música medicina. ¿Mm? Ok, Música medicina, música de ceremonia, binaurales. ¿Mm? ok. Pero para meditar me encanta entrar en silencio. Mm. Entonces te iba a hacer esta pregunta. Digo, ¿eres más de desaparecer para pensar o de hablarlo todo? Soy más de silencio que de hablar. Ok. De ¿Pero hecho, me gusta más. desapareces? ¿Te metes en la cueva o...? Bueno, ambas cosas. Mira, tengo varias personas dentro de mi círculo cercano que hacen ceremonias y tal, ¿no? Ok. Entonces, es como muy idílico hacer una ceremonia o hacer una meditación en un espacio maravilloso, sagrado, montaña, retirado. Ya, eso es lo guay. Eso es maravilloso, pero eso hay que traerlo también a esta jungla de asfalto en la que nos desenvolvemos muchas veces. Gracias Y por hemos traerlo. de ser capaces de conectar con nosotros mismos, de encontrar nuestra quietud allá donde estemos. Entonces está bien retirarse, está muy bien, pero que en el día a día también seamos capaces de conectar. Gracias por decir esto. Porque no... A ver, cada uno tiene las experiencias que elige y decide, pero es muy bonito. Y yo soy la de las primeras, yo he ido no sé cuántos retiros y eso, pero el retiro más grande que hice lo hice en mi casa. En mi casa, con mi hija pequeña, a la que tenía que atender, a mi familia, aquí en casa, en el borde de la cama o sentadita en un silloncito chiquitillo, en silencio, modo observador e introspección, ya está. 3 años y digo, pero no te digo no. Pero entonces digo, eso no quiere decir que yo no saliese y llevase a mi hija pues al cumple de la amiguita o que fuese a la reunión del cole, digo, pero la mayor parte del tiempo era en retiro en casa. Mm. Oh, pues eso no sirve para nada. Digo, es allá donde está tu cuerpo, donde te pille, porque está muy bien de... Es que estuve un mes de retiro en... Bueno, y cuando va en el coche porque despotrica. Sí, es Ahí verdad. baja, cuando está en el sub, o sea, y es traerlo, bajarlo aquí. ¿Tú dónde vives? Aquí, pues hazlo aquí. Integrarlo allá donde estés, en ti, integrarlo en Totalmente, ti. Sí, totalmente. así Bueno, es. Además, ah, viajar es gratis, ¿eh? Porque de repente cuando conectas con esos procesos de meditación y tal, es como que a mí, de verdad te lo digo de corazón, antes me flotas encantaba viajar, pero ya como que tampoco lo necesito. Digo, pero si me tumbo y entro en mi proceso y vuelo a donde quiera, y ya voy a donde yo sin el quiera. estrés de los aeropuertos y de esas cosas. Yo no sé si serán las edades o las experiencias, pero yo ando casi que igual, ¿no? Digo, ostras, yo estoy tan a gusto en mi casa, es verdad que tengo unos padres, tengo una familia, tengo una hija, digo, pero, o sea, estoy tan a gustito, como digo, como dice la canción, yo estoy muy a gustito. No necesito realmente nada, pero nada es nada. Pero bueno, también digo, Eso es bueno, muy sí, potente, Chris, eso es muy potente. es verdad que digo, pero es verdad que cuando estamos en misión, digo, bueno, ya no se trata de mí, de lo que yo quiera, ¿no? Hay cosas que hay que hacer, Hombre, claro. porque estás en misión y digo, estoy al servicio Correcto. y este es mi servicio, pero necesitar. A mí me pregunta, pero hombre, algo querrá y digo, mm,
Pues me cuesta decirte algo, digo, porque mi ser ya es, no necesita ni quiere nada. La que quiere o necesita es esta. Es así. Realmente, A mí me ocurre mucho. Me ocurre mucho cuando de repente mi madre o alguien me dice, oye, ¿qué te gustaría que te regalara por tu ay, cumpleaños? Y es que sinceramente no sé qué responder. Pues no sé, un momento agradable de compartir, quizás, ¿no? Pero, de hecho, ya, ya tengo terminantemente prohibido de que me compren ropa. Por favor, no me compréis ropa, porque es como que tengo ropa ahí de hace yo que sé cuántos años casi sin transportar, usarla, ya. ¿sabes? Esa ha sido la retaíla mía. Mira, yo cumplí año el domingo. ¿El domingo? ¿El día 10? Sí, el domingo. Feliz vuelta al sol. Feliz vuelta al sol. ¿Y qué quiere? ¿Qué te? Yo digo, pero algo necesita yo. Pues me tiré mi hija, la pobre. Pero mamá, tiene 13 años, pero mamá, es que y digo, bueno, pues mira, yo qué sé, mira, comprame un pinta uña. Yo qué sé, por decirle algo. Mamá, pero eso no. Pues yo lo llevo fatal eso también, digo, pero mira, si yo lo que quiero es celebrarlo con vosotros, digo, mira, vamos a estar con los abuelos, con los tíos, en familia, ya está, ese es el regalo, que estamos aquí y que Sí, podemos además compartir. no me gusta, como no me gusta el consumismo, no me gusta que la gente se obligue a comprar algo para Sí, demostrarte su amor, porque me parece absurdo. ya, lo que pasa es que no lo Sinceramente. ven así, o sea, yo también lo Y sí, hombre, entiendo. claro, lo hacen con todo su amor, pero Pues mi hija me hizo para- este año la tarta. Digo, no quiero tarta de ningún lado. Mamá, pues digo, hazla tú. Dice, una tarta de estas de la abuela, de galleta y natilla. Digo, la mejor del mundo. De toda la vida. Esa ha sido la tarta. Pero la tía me puso 51 velas. No un 5 y un 1. 51. Digo, hija mía, te va a quemar los deditos. Pero bueno, muy divertido. Bueno, Juan, este canal se llama Una verdad, un alma. Ya lo sabes, porque es lo que te he dicho antes. Verdad, una. Percepciones y visiones tantas como almas en el mundo. ¿Cuál es tu verdad? ¿Cuál es la verdad que has venido a aprender aquí a esta experiencia? que somos amor en expansión, Cris, Guau, que somos amor en expansión, que guau. no, que no merece la pena tener miedo de todo. Eso nos bloquea, no. Entonces, bueno, pues eso es lo que Uh, he venido a aprender y en la medida de mis posibilidades a compartir. qué bonito. Amor, amor. Wow. Es que ante esto, ya uno que dice, Juan, dice, amor, pues, ya no hay más nada. Que esto, ya no hay más. Pero bueno, sí, te voy a dar algo más, te voy a hacer un regalo. Te voy a dar una Uy, silla, te voy a dar una silla en una habitación que a ti te dé la gana. Y esa silla pues te permite viajar en el tiempo y encontrarte con una persona del pasado o personaje. ¿A dónde viajas y con quién está contigo en ese sitio? me encuentro con mis abuelos, Ostras, sí. Además, yo me emociono con mucha facilidad, Chris. bueno, eso es muy bonito. Me emociono con mucha facilidad y son dos seres maravillosos que me aman tanto. Sí, Lo sientes ahí, ¿eh? sí, totalmente. Están ahí. Ujú. Qué bonito. Lo siento, sí. Yo digo que estas máquinas del tiempo las podemos usar cuando queramos. Sí, es maravilloso. Eh, ¿Sabes qué pasa? Entre otras cosas, estoy trabajando mucho mi árbol, ¿no? Ah, ok. Entonces, hay un ser maravilloso cuya energía me acompaña siempre y es Jesús. Es un gran maestro para mí. Pero claro, cuando de repente te vienen tus abuelos, tus abuelitos y tal, es porque ahí estás sanando, ¿no? Estás sanando, estás poniendo bonito ese árbol Qué de la bonito, ¿eh? familia. ¿Mm? Wow. Entonces es una de las labores que venimos a hacer a veces cuando encarnamos y es poder también liberar a tus ancestros y descendientes. Qué bien que una sola persona pueda hacer todo eso, ¿eh? Fíjate tú, los superpoderes que tenemos, ¿eh? Es que no somos conscientes, pero bueno,
step by step, ¿no? Pasito a pasito. Y si pudieras congelar un instante de tu vida, ese instante que te dio una paz absoluta y real, ¿cuál sería? Esa pregunta casi que te pediría permiso si puedo responderla sinceramente. Porque en esta vida, ¿sí puedo? Hombre, tienes que hablar desde ti. Es lo que te nazca a ti. En esta vida, el momento que más fuerza más y más paz me ha hecho sentir no estaba en esta vida. Ok. Estaba en un plano ascendido, de ingravidez absoluta, de puro amor, de conexión con el todo. Eh, y es brutal, es que no hay nada que pueda igualar esa experiencia para mí. ¿Será que te estoy comprendiendo absolutamente? Yo creo que sí. Siento que sí. Siento que sí. Mi péndulo interno me dice que sí. Aparte es que no hay palabras para describir ese No hay, momento. no hay, No no hay. existe esa palabra. No hay palabra, no. Es la sensación, la liberación, es como esa conexión con todo, ese chispazo enorme, un chispazo enorme, donde, wow. Y ya no hay más. Wow, eso es, sí, sí, Es sí. el, Además, a mí me ha llegado a salir eso. En claro. el cuerpo físico que estaba aquí, sentía que decía, wow. El físico hace, Es brutal. se va todo. ¡Wow! ¡Qué potente! Bueno, invitamos a las personas que se experimenten a vivir ese momento de chispazo. Es un chispazo, yo digo que es un chispazo de claridad que se nos da la oportunidad en todo momento. Pasa que no lo vemos, no nos paramos a sentirnos, que al final es eso, párate a sentirte, si es que lo llevas diciendo toda la charla. Es que vamos Juan, muy rápido, yo lo entiendo. La sociedad nos impone un ya, ritmo de todo brutal. Y desdoblarse ahí, hay que hacerlo. Se puede hacer, ¿eh? No es tan complicado como parece o como nos lo venden. Es simplemente hacerlo. es tomar la decisión de hacerlo. Correcto, Ya, sí, sí. ya. Bueno, Juan, después de esta pedazo de conversación, ahora vas a hacerte un regalito ahí a la humanidad. Vamos a dejar una cápsula del tiempo para que dentro de, yo qué sé, 50, 100 años, 200, porque yo estoy segura de que este trocito va a quedar ahí para la eternidad, para cuando te vean, cuál es el mensaje que le dejas a esa gente del futuro. Wow, qué bonito, ¿no? Qué bonito. Eh, yo les recomendaría que sean ellos, que no corran como pollos sin cabeza detrás de tanto consumo, de tanta cosa, porque, como comentábamos antes, el camino, la salida es hacia adentro, es a encontrarnos con nosotros mismos y ser feliz es una decisión. Les recomendaría eso, que conecten con sus almas, que sientan a ese niño, a esa niña interior, que siempre está ahí, por muchas capas que le pongamos, y que nos permitamos sentir de corazón y amar de verdad. Bueno, mensaje encapsulado para la humanidad del futuro. Gracias, Juan. Bueno, ha sido precioso tenerte aquí, un gustazo, un placer, un honor. Y es verdad, hablar de ser a ser cuesta muchas veces. Y digo, y yo tengo la gran dicha, el gran regalo que se me ha hecho de poder compartir con almas, no solo con las personas, sino compartir con todas estas almas, en este caso contigo, que sé que esto no, que aquí no hay casualidades, ¿no? Estos son diosidencias, causalidades, sincronías, Causalidades. Sí, y no hay punta sin hilo, como digo yo, digo, ¿usted cree que, cómo es eso que dicen de Dios no juega los dados, ¿no? Me decía que correcto. sí.
Pues tal cual, no hay puntas sin hilo. Así que Juan, de verdad te agradezco muchísimo el que hayas aceptado la invitación para venirte aquí a Una Verdad, un Alma, para que hables de verdad desde la autenticidad, desde la honestidad. Esa es la invitación también que yo quiero hacer a las personas que están al otro lado, que se muestren tal y como son, que sean auténticos. Fíjate qué mensaje acabas de encapsular y muchas personas dejan este mensaje. Es curioso porque yo a través de vosotros voy viendo esos patrones que me vuelven loca. Digo, guau, digo, cualquier día hago un documental porque es tan auténtico, ¿sabes? Aquí no hay filtro, no hay máscara, no hay nada preparado. Y cómo se repiten algunas respuestas cuando hablamos de verdad. Fíjate, Sí. cuando nos quitamos y nos despojamos es como, esto soy yo. Me encanta. Juan, de verdad, gracias por venir, gracias por compartir. Te abrazo. Gracias a ti, Cris. Yo desde el primer momento que me invitaste sentí en mi corazón que era que sí. Es muy fácil hablar contigo. Te agradezco muchísimo Bueno, por tu labor, por ser tan auténtica, tan pura, tan bonita. Y es un regalazo lo que le estás haciendo a la humanidad con tu labor. no, Es, hijo. es bello. Yo te estoy profundamente agradecido y un verdadero placer y honor el cruzarme en tu vida, en tu camino. Por muchas veces. Amén. Ajo. De verdad. Bueno, y a todas las personas que han llegado hasta aquí, que vuelvan a ver el vídeo. Esto no es algo para que se quede en el aire, esto es para hacer un poco de introspección en cada uno de nosotros, para volver a sentir, para volver a reconocernos. En este caso, a través de las palabras de Juan, a través de estas conversaciones. Así que compártela con esa persona que te llegó, porque igual le cambian la vida, ¿no? Con una de estas reflexiones. Y suscríbete al canal, dale a la campanita, porque todas las semanas tenemos conversaciones reales, auténticas y de corazón. Un besito a todos. Nos vemos en el próximo.